Vamos a ver en esta clase elementos de argumentación dentro del punto de vista de las artes, cómo argumentar nuestras ideas dentro del ámbito de las artes o dentro del ámbito teórico para que nuestro discurso sea convincente, pero más allá de que convenzamos a los demás, el discurso funcione y sea sobre todo verídico. En el caso de los trabajos artísticos es mucho más delicado todavía porque es redactar, verbalizar, textualizar aspectos artísticos de creación, de sonido que la otra persona tiene que imaginar, pero que no va a tener idea hasta que escuche el fonograma. Y esa parte es muy difícil porque precisamente tenemos que aprender a argumentar, que es algo que quisiera adelantar un poquitito el día de hoy, para hablar precisamente de los aspectos de argumentación dentro de su trabajo, sobre todo aquellos que van a realizar trabajo artístico, porque los que argumentan desde el ámbito teórico pues se sustentan en las mismas técnicas discursivas de la producción de conocimiento epistémico, es decir, tengo unas entrevistas, las analizo y saco una conclusión, tengo varios fonogramas, tengo varios discos, los analizo y en base a mi método de análisis y a los resultados que va sacando el análisis trato de sacar una conclusión también. Pero los que crean una obra nueva lo tienen más difícil y dice Marafiotti sobre los aspectos de la argumentación artística que en el campo artístico difiere significativamente de los otros campos. Lo central del arte no pasa por la producción de argumentos convincentes, sino por la creación, sea de sinfonías, estatuas, poemas o novelas, en nuestro caso, producción de un disco o de un concierto. A diferencia de la actividad grupal que supone la administración de empresas, el artista suele ser individualista y trabaja solo. Encerrado en su taller, resuelve los desafíos de su labor creativa por caminos y dinámicas que no debe explicar a otros. No todas las artes son iguales en este aspecto. Por ejemplo, la filmación de una película no es un proceso solitario. Lo mismo ocurre con la arquitectura. Debido a la complejidad del tema, Tolmin, un autor que él cita, elige centrarse en las prácticas artísticas más individualistas como la pintura y la composición musical. Solo que yo me voy a extrapolar esto al ámbito de la producción musical, porque evidentemente los que realizan producción musical son personas que laboran con un equipo o trabajan con un equipo. Ciertamente se busca que cuando cierren o culminen un proceso de estudio, un proceso creativo, ustedes dominen toda el área. Composición, arreglo, grabación, mezcla. Insisto, traspolando lo que escribe aquí Marafiotti en los patrones de la argumentación, es muy importante, lo voy a extrapolar a nuestro sentido. Él, por ejemplo, divide que los temas del debate artístico se deberían dividir en aspectos técnicos, aspectos interpretativos y aspectos teóricos. Y cuando yo leía, yo dije, oh, qué afortunado he sido yo de poderme encontrar con este texto y con estos elementos justo en una clase tan maravillosa como esta. A ver, repito, son tres elementos que él considera: aspectos técnicos, aspectos teóricos y aspectos interpretativos. Entonces, evidentemente, en el ámbito de la producción musical, una de las primeras cosas que nosotros debemos elaborar en nuestro trabajo escrito es el levantamiento de aquellos aspectos técnicos que se van a ver reflejados dentro de nuestra grabación. El estudio, características del estudio, por ejemplo, la sala de grabación. No en vano, durante siglos el principal problema de los productores musicales o de los ingenieros de grabación era el espacio donde se iba a grabar, hasta que van a aparecer los estudios de grabación completamente diseñados y con acústicas determinadas, hasta que después llegamos al maravilloso mundo de la tecnología que nos va a permitir modificar incluso la reverberación de nuestra grabación. Ya ustedes lo saben muy bien, ustedes pueden tranquilamente tocar en este espacio y en su proceso de postproducción decidir que esa agrupación que está allí, darle un toque de mezcla, qué sé yo, un toque de reverberación, que suene que están grabando en Notre Dame. Y la gente dirá, pero ¿cuándo grabaron en Notre Dame? Si Notre Dame se incendió, se acabó, se quemó, no existe en Notre Dame. Pero la tecnología les permite a ustedes darle ese toque, ese giro. Antes eso era imposible.
Digo ese aspecto por decir uno de los tantos, pero ustedes lo saben muy bien, influyen dónde se graba, cómo se graba, microfonía, calidad de los instrumentos, aspectos técnicos que deben buscar reflejar y argumentar de manera clara y precisa por qué se produce el fenómeno estético determinado o la calidad de grabación determinada a partir de los elementos técnicos, ¿ok? El siguiente elemento que él utiliza es el de los aspectos interpretativos, y aquí él se separa en dos elementos que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Lo que entienden como el resultado de la producción musical el público en general, es decir, el consumidor final, el consumidor de a pie, y lo que nosotros o los especialistas entienden a nivel de la interpretación o del resultado. Tenemos dos vertientes entonces. Una vertiente de aquella persona o de aquellas personas que se aproximan a una grabación desde el ámbito de lo amateur, desde el ámbito del placer de escuchar la música, y el otro, el nuestro, que es el ámbito de la especialidad. La argumentación interpretativa, entonces ustedes tienen que hablar como especialistas de los aspectos o del resultado sonoro que tiene. Si van a trabajar, como el caso de gente que va a trabajar discos o álbumes que se hicieron, sería muy interesante tratar de ver la impresión de los artistas, si el artista está vivo, si es también un artista inaccesible, digo artista inaccesible a alguien como Lady Gaga o Shakira o Ricky Martin, o sea, gente que está por encima del bien y del mal, ¿no? Que tienes que hablar con varias personas antes de que te puedan... Y además no podemos, humanamente no se puede. Su interpretación sobre el fenómeno como especialistas desde el ámbito de la grabación. Fíjense lo que dice este autor. En este nivel, esto es en la página 182, en este nivel las cuestiones relativas al gusto se mezclan con ciertos temas técnicos, pero el gusto no debe entenderse como algo individual y subjetivo. Una persona de buen gusto, entre comillas, buen gusto, no tiene impresiones particulares frente a una obra. En realidad, la persona de buen gusto utiliza su educación y experiencia para ayudar a comprender la producción artística, descifrando aspectos que podrían resultar ajenos. Allí donde el artista se ve confrontado por problemas técnicos relacionados con la creación, la audiencia se enfrenta a problemas perceptivo-interpretativos originados en la percepción. Muy pocas personas son a la vez directores y espectadores, compositores y oyentes. Siempre su actividad de creadores desbalancea la forma en que se aproximan a una obra. Y por tal razón existen dos tipos de problemáticas, cada una de ellas relativa a un grupo que experimenta cosas distintas del otro. Como resultado de esta disparidad de vivencias, los asuntos creados son absolutamente distintos. Entonces allí es cuando tenemos en el ámbito de las artes, dentro del punto de vista tradicional, es decir, de las bellas artes, como aquellas que producen una sola obra de arte, única e irrepetible, la apreciación que tiene el público de la que tiene el autor. Lo mismo lo podemos traspolar a la producción discográfica, a la producción de nuestro fonograma. Necesitamos tener muy clara la idea de argumentar desde nuestro punto de vista como especialistas del área. Por eso es que son, ya lo conversábamos en un principio, tan importantes materias como producción musical, análisis de la producción, escucha crítica y la experiencia que ustedes puedan levantar desde el aspecto técnico, mezcla, técnicas de grabación, mastering.